Buenos días. Hoy día vamos a ver cómo un médico puede conectarse al sistema y puede realizar la atención de una consulta médica. Para ello, el médico debe de iniciar sesión con su correo electrónico proporcionado por el centro médico y su contraseña. Una vez que inicie sesión, él va a poder ver a todos los pacientes que tiene en espera. Aquí aparecerá el código del médico con el nombre del médico y por este lado el nombre del paciente. Por ejemplo, atendemos la consulta del señor Juan Pérez, ¿no? Para esto el médico llama al paciente que está en espera y hace pasar al consultorio y a la vez presiona el botón atender. Al presionar el botón atender, el médico va a encontrar la hoja de atención en donde puede ver el DNI y el nombre del paciente y la especialidad por la cual está siendo tratado este paciente. Para ello, el médico debe de completar algunos datos, como por ejemplo los síntomas que tiene el paciente, el diagnóstico o la sospecha de diagnóstico que presenta, las órdenes de exámenes, ya sea para imágenes, laboratorio, ¿no? La prescripción médica y alguna otra observación que quiera registrar. Por ejemplo, si presionamos síntoma, el médico le consulta al paciente y de repente el paciente está haciendo de repente fiebre, ¿no? Entonces el médico va a escribir fiebre, ¿no? En de repente 40 grados, le damos a aceptar. Puedo adicionar otro síntoma, de repente dolor de garganta, aceptar. De repente también el paciente tiene pérdida de olfato. Le damos a aceptar y con ello he completado de repente 3 síntomas. Puedo adicionar todos los síntomas que sean necesarios. Ahora puedo adicionar uno por uno o puedo también separarlos por comas en un solo registro, siempre y cuando no excedan los 100 caracteres. De repente en mi especialidad, ¿no? Como médico, me doy cuenta de que esta es una sospecha tal vez de COVID. Entonces en diagnóstico puedo poner sospecha de COVID, ¿no? Puede hacer que registre eso o simplemente no le ponga un diagnóstico todavía. ¿Por qué? Porque quizá pueda enviar algún examen para el paciente. Entonces, para ello, yo voy a ingresar en órdenes de examen y lo que voy a hacer es escribir aquí en la lista de exámenes que el centro médico provee. Por ejemplo, yo puedo escribir la palabra COVID y conforme vaya escribiendo, la lista se va a ir mejorando, ¿no? Es decir, brindándome los exámenes tal cual, nosotros siendo más precisos, ¿no? Siendo más precisos en su búsqueda. Entonces, de repente encontré la prueba de antígeno COVID y le doy solicitar. Entonces, este examen se está adicionando a la hoja de atención del paciente. De repente quiero también adicionar otro examen. Quizá quiero solicitarle también un hemograma, ¿no? Entonces yo pongo la palabra hemo y me va a encontrar, ¿no? Todos aquellos exámenes que tengan la palabra hemo dentro de, ¿no? Por ejemplo, laboratorio hemoglobina glicosilizada, ¿no? Hemograma completo, etcétera, ¿no? Entonces esta búsqueda es en función a lo que yo pueda escribir. De repente yo también quiero, no sé, pues algún examen, no sé, de heces, ¿no? Escribo HE y me va filtrando todo aquello que tenga, por ejemplo, HE, ¿no? Y voy perfeccionando mi búsqueda y encuentro, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, yo quiera algún examen que no encuentro dentro del laboratorio, ¿no? Como por ejemplo, de repente una prueba, habíamos dicho, ¿no? Que para COVID había una prueba de antígeno, ¿no? Entonces sí encuentro de repente, ¿no? Pero de repente yo quiero la prueba molecular.
entonces no la encuentro. Entonces, como no encuentro en mi lista, ¿no?, de exámenes que el centro médico provee, entonces yo le puedo, aquí en examen, ¿no? Si no lo encuentra, yo puedo escribir, ¿no? Puedo pedir un examen molecular de COVID-19. Obviamente todo esto es ejemplo, ¿no? Eh, para explicar cómo funciona el sistema. Entonces le doy solicitar y ya se adicionó el examen a la hoja de atención. Le doy retornar y puedo ver, ¿no?, que tiene síntomas, ¿no? Tiene fiebre de 40, dolor de garganta, pérdida de olfato, y como médico le he solicitado una prueba de antígeno COVID y un examen molecular COVID-19. Por lo pronto le voy a dar finalizar atención, ¿no? No significa que he terminado ya de atenderlo, sino que el paciente sale, ¿no? El paciente que ya ha sido atendido sale de repente al counter, ¿no?, y pide hacerse los exámenes, ¿no? Entonces él va a regresar con los resultados y yo como médico voy a tener que revisar ese resultado y darle un diagnóstico más preciso. Mientras tanto yo podría atender al otro paciente que también está en espera. Pero imaginemos que pasó un tiempo prudente y el paciente Juan Pérez ya tiene los resultados. Entonces yo lo que tendría que hacer ese día ahora es ir a atender y confirmo mi sospecha de que es COVID-19. Entonces me voy a diagnóstico, ¿no?, y pongo que el paciente tiene COVID-19. Le doy a aceptar, ¿no? Entonces ya tiene un diagnóstico, ¿no? Ya tiene los síntomas, tiene el diagnóstico, tiene la orden de exámenes, y ahora voy a prescripción médica, ¿no?, a recetarle los medicamentos. Entonces, en los medicamentos, de repente puedo recetar algún medicamento. Imaginemos que quiero recetarle, no sé, Fluix, ¿no? Fluix de 50, ¿no? Eh, y le voy a recetar de repente 6 sobres, ¿no? Entonces le pongo un sobre cada mañana, de preferencia a las 8 a.m., ¿no?, por 6 días. Le doy a aceptar y adiciono otro medicamento. De repente también para la fiebre le voy a recetar paracetamol, ¿no?, de 500 miligramos, ¿no?, por 10 tabletas. Y aquí en las indicaciones, ¿no?, le voy a poner una tableta cada 12 horas, ¿no?, por 5 días. Obviamente esta no es una prescripción real, ¿no? Es un ejemplo de cómo el médico debería de registrar la información. Le doy a aceptar. Imaginemos que esos son todos los medicamentos. Le doy a retornar. Y alguna observación, le puedo poner acá, ¿no?, reposo por 3 días, ¿no?, del jueves 13 de abril al sábado 15 de abril, ¿no? Le doy a aceptar y retorno. Y de repente ya, ahora sí, terminé de atender a mi paciente, ¿no? Ya vi que tiene, bueno, esta hoja de atención, ya vi que tiene el DNI, ¿no?, el nombre del paciente, la especialidad, los síntomas que él me mencionó, el diagnóstico que como médico yo estoy, ¿no?, registrando, la prescripción de los medicamentos con sus indicaciones, ¿no?, la cantidad, cómo debe tomar, ¿no?, las pruebas, los exámenes que le mandé o que le pedí al paciente, y alguna observación por ahí. Entonces ya le doy ahora a finalizar y así yo continúo atendiendo a todos mis pacientes, ¿no?, hasta que todos pasen a pacientes atendidos. Una vez que he terminado de atender, le doy cerrar sesión. Pero ahí no termina, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy por finalizar la atención, yo debo de indicarle al paciente, ¿no?, que recoja su hoja de atención en recepción, ¿no? Entonces vamos a ver
cómo es ese pedido de la hoja de atención. Entonces, como médico terminé, ¿no? De atender, y veamos ahora qué haría la persona de recepción, ¿no? Entonces, donde ve consultas finalizadas, veo que el paciente Juan Pérez, ¿no? Ya se terminó de atender. Entonces yo le voy a decir ahora, ¿no? El paciente se acerca y me dice, ¿no? Que el médico le ha pedido que se acerque para que le entregue su hoja de atención. Entonces yo le voy a dar imprimir, y en imprimir me va a salir la hoja de atención donde aparecen los datos del paciente, ¿no? Los exámenes, ¿no? La prescripción médica, ¿no? La cantidad de medicamentos, las indicaciones de cómo debe de tomar los medicamentos, ¿no? Y alguna observación. Ahora, por ahora, se va a imprimir esta hoja y el médico va a tener que firmar y de repente sellar, ¿no? La hoja de atención para que el paciente con esta hojita él pueda acercarse a una farmacia y pueda comprar los medicamentos recetados. O de lo contrario, irse a algún laboratorio externo, ¿no? Donde para sacarse los exámenes que el centro médico no puede, no tiene dentro de su catálogo, ¿no? Entonces, de esa forma se imprime esta hoja, ¿no? Se le entrega al médico para que firme y selle y se le entrega al paciente. Y con eso daríamos por atendida una consulta médica.